Hola a todos. Hola a todos de nuevo. Aquí estamos en esta hora del almuerzo acompañándolos, tal como se los prometimos. Estamos en este momento con el doctor Miguel Ángel García. Resulta que él es el presidente del Grupo de los 100, contador público, especialista en economía, profesor universitario hace un montón de años y vamos a tocar el tema del contador público frente a este aislamiento inteligente. Doctor Miguel Ángel, bienvenido. Doctor Hernando Zuluaga, bienvenido. Muchas Empezamos. gracias. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Bueno, Miguel Ángel, me gusta mucho saludarlo y que se encuentre aquí expresándonos sus ideas, novedades, propuestas para que favorezcan al contador público en este aislamiento inteligente que se nos alargó hasta el 27 de abril. Debo agradecerle porque este contenido lo podrán ver y lo van a escuchar seguramente contadores públicos, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, emprendedores, abogados y estudiantes de estas diversas áreas que tienen interés. Nosotros manejamos una información por Facebook y por YouTube. En cualquier forma, los que entran y que nos ven directamente son aquellos que tienen la herramienta Zoom. De manera que vamos a estar entonces entendiendo y atendiendo a esta cantidad de personas que tienen alto interés en lo que usted nos pueda decir sobre la profesión. Empecemos por una cuestión. Usted, además de ser contador, economista y todos esos detalles o con especialización en economía, tiene además una empresa. ¿Qué empresa es? Y ahí puede ya continuar el desarrollo de su ¿Cómo no? intervención. Gracias, Hernando, por la invitación. Es muy importante que tengamos estos canales de comunicación que nos ayudan tanto en el desarrollo de nuestra profesión y en este momento coyuntural que estamos viviendo. Es muy importante que los colegas contadores públicos tengan un acompañamiento aprovechando este confinamiento que se ha llamado ahora confinamiento o aislamiento inteligente. Bueno, yo soy además de presidente del Centro de Estudios Grupo de los 100, una institución que nació hace unos 10 años y que trabaja por el crecimiento y la defensa de la profesión de contador público. Soy gerente de la firma de contadores públicos Grupo Contable Asesores SAS. Bueno, todos estamos enterados pues de esta coyuntura por la que estamos atravesando. Ha sido muy difícil, tanto porque nos cogió de sorpresa y como porque nos cogió impreparados. Entonces, en compañía del doctor Carlos Alberto Arango, quien es vicepresidente de la asociación, hemos elaborado un documento que vamos a analizar aquí y habla más que todo de el contador público frente a este aislamiento independiente, frente a esta situación. Entonces, el contador público está como en el campo de batalla y está como un sándwich, porque está entre el Estado y entre las empresas. Entonces, nos encontramos con un Estado que está ávido de dinero porque lo necesita y eso es absolutamente válido, toda la vida lo ha necesitado, pero están las empresas, especialmente las pequeñas empresas, que en este momento están con una responsabilidad grande frente a sus empleados, frente a sus proveedores, frente a sus accionistas o socios y frente a la Dirección de Impuestos Nacionales, frente al Estado, representado por la DIAN. Entonces, mire la responsabilidad grande que tenemos nosotros porque todos nos llaman a preguntar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, dentro del documento decimos, bueno, y nosotros los contadores públicos pagados por los empresarios mientras trabajamos para la DIAN, las superintendencias, el DANE, las secretarías de Hacienda municipales y departamentales, es decir, para el gobierno hacemos el papel de jamón en el sándwich del Estado y el empresariado.
quedamos desempleados sin protocolo alguno, sin ninguna seguridad futura, ingresos, sin reconocimiento, sin consideración del Estado, sin protección, sin agenda, etcétera, etcétera. Estamos sin, ¿no? A los jóvenes los llaman por ahí los ni estudio ni trabajo. Nosotros ahorita quedamos como sin. No tenemos trabajo, no tenemos contrato, pero sí tenemos unas grandes responsabilidades con nuestros empleadores y con el Estado. Entonces, la pregunta que cabe aquí, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Entonces vamos a ver cómo la nación o cómo el gobierno ha enfocado este tema desde un punto de vista general. La DIAN ya habría ampliado, si quisiera hacer algo, ya habría ampliado suficientemente todos los plazos para presentación y pago del calendario tributario nacional, si realmente le importara la vida del ser humano antes que el dinero del ser humano. Entonces, en estos días, en un foro virtual, algún asesor tributario decía, mire, es que las empresas, cuando usted les presentó el balance a 31 de diciembre, ya sabían que tenían que pagar X dinero en impuesto de renta. Y entonces yo les respondía, claro que ellos sí sabían, pero eso es un impuesto directo. Entonces resulta que el impuesto directo no significa que tengamos una reserva, ¿no? Y allí surge esta inquietud para yo poder pagar esos impuestos que tiene la empresa a cargo. Necesito una cosa que se llama liquidez. Entonces, primero porque necesito conocer un flujo de caja libre. Entonces yo no puedo decir que es que me gané 50 millones de pesos y que ya tengo ahí el 33% para pagarle a la DIAN los impuestos, menos las retenciones, obviamente, porque es que yo tengo una cartera que no he cobrado y está dentro de las utilidades. Tengo unos inventarios que yo adquirí, no se han vendido, y adicionalmente si hice reposición de maquinaria de equipo, allí está mi utilidad. Entonces, no hay un flujo de caja libre disponible para pagarle a la DIAN. Ahora, el impuesto indirecto, el IVA. Claro que el deber ser es que el IVA, usted lo meta a una cuenta de ahorros o una cuenta corriente con destinación específica y entonces listo, se presentó la declaración de IVA y vamos a pagar inmediatamente. El gobierno no nos da crédito para eso, aunque es un poquito laxo en dar 2 o 3 meses mientras le llega la carta cobrando el impuesto. Pero si yo tengo un dinero, 3, 4 o 5 millones de IVA en la cuenta para pagar, en el hipotético caso que lo haya reservado, pero además se me presenta esta coyuntura del coronavirus o del COVID-19, perdón. Entonces tengo a los empleados también con la nómina de la última quincena de marzo. Entonces, ¿yo qué me pongo a hacer? ¿Conservo esto para pagárselo a la DIAN ahorita en mayo o le pago a mis empleados que se tienen que ir de cuarentena? Entonces, ese es el tema que tenemos que tratar aquí. ¿Por qué la DIAN no puso plazos generosos? En la primera medida, bueno, aplazaron las declaraciones de renta una semana. No nos pareció razonable, pero bueno, lo aplazaron una semana. Sabíamos que eso no iba a ser suficiente, que tendría que haber un segundo aplazamiento. Y sucedió, pero con una figura novedosa, y es que pague primero y presente después. Claro, eso lo pueden hacer las grandes empresas. Pague primero y presente después. Y los plazos son aceptablemente racionales, aceptablemente lógicos, porque lo pusieron a finales de mayo, en junio. Pero mire las estadísticas que hizo la Cámara de Comercio y que reflejan pues la situación de las empresas. Mire qué ha pasado con esto de pague primero y presente después. A la Cámara de Comercio le preguntaron, al empresariado le preguntó la Cámara de Comercio qué número de semanas que considera pueda sostener su nómina actual.
número de semanas. Entonces, menos de una semana el 4.1%, menos de una semana. O sea, eso no tenían un solo peso para continuar trabajando. De 1 a 4 semanas, el 54.1%, que es mucho más de la mitad. De 5 a 8 semanas, o sea, mes y medio, el 25.5%. O sea que ya tenemos el 55, el 54 y el 25. Allí tenemos un 75 más un 4, que es un 80%. Un 80% o más solamente tienen para sostenerse un mes y medio. Entonces, ¿con qué corazón las empresas van a decir, voy a ir a pagar a la DIAN porque tengo este impuesto de IVA pendiente, tengo este impuesto de renta que ya me toca pagar? No lo van a hacer. ¿Y qué sucede? Entonces, el 1 de mayo, porque la cuarentena pues pasará el 28, 27, bueno, supóngase que comenzamos a trabajar el 28 de abril y entonces yo arranco en cero el 1 de mayo, arranco en cero. Entonces, mirar qué tengo por cobrar y entonces a la empresa que me debe, pues tampoco tiene con qué pagarme, es decir, arranco con cero, ¿ok? Arranco con cero. Entonces, este es el problema que nos aqueja. Solamente un 7.5% tiene recursos para sostener la nómina más de 12 semanas, que son 4 meses, 3 o 4 meses, ¿ok? Entonces, en cuanto a la capacidad financiera para cumplir sus compromisos, menos de un mes, el 46.4. De 1 a 3 meses, 49.5. Y tenemos el 95%, más o menos el mismo porcentaje de lo que tienen para pagar la nómina. Entonces, estamos ante una situación coyuntural que es grave. Y en medio de estos compromisos, en medio de este torbellino, estamos los contadores públicos. Nosotros no tenemos empleo con las empresas. La gran mayoría de contadores, de asesores, son por outsourcing, son asesores externos. Muy pocas empresas, es decir, las muy grandes, se dan el lujo de tener contadores de planta. ¿Ok? Entonces, esa es la disyuntiva por la cual nosotros estamos atravesando. ¿Qué han hecho los municipios? Exactamente lo mismo. Ellos no han decretado plazos adicionales, sino que están diciendo, necesito plata. Y es muy válido. O sea, nosotros no estamos criticando, yo no critico el hecho de que los municipios y el gobierno nacional estén requiriendo de sus contribuyentes el dinero. Pero el tema es la situación. Entonces, allí se nos convierte eso en el deber ser y en la realidad, ¿ok? Entonces, la DIAN y los municipios no decretaron contingencia funcional el mismo día que salieron los decretos de la contingencia sanitaria. ¿Qué debieron hacer? Revocar sanciones, revocar intereses corrientes e intereses moratorios. Ese es el tema gravísimo por el que nosotros estamos pasando. Otro asunto que se me hace a mí que podría funcionar es, está bien, tengan esos plazos tal como ustedes lo plantearon, tal como la DIAN lo planteó y los municipios lo planteó. El que pueda pagar, pague, porque, bueno, yo veo que hay algunas empresas grandes que son muy patriotas y pueden tener recursos y todo, entonces, bueno, paguen los impuestos, el Estado los necesita. Pero dejen a las pequeñas y medianas y las pequeñitas con esta opción. Pague si puede, pero si no paga y si no presenta, no lo vamos a sancionar ni le vamos a cobrar intereses de mora. Esa es la clave. Esa es la clave, porque los contadores públicos estamos en esa encrucijada. ¿Qué le aconsejamos a nuestro cliente? Yo personalmente, yo le aconsejo a mi cliente, mire, primero la nómina. Y págueme a mí también, porque es que yo soy parte de la nómina, así no tenga un contrato laboral, pero también estoy en esa cadena en esa parte delgadita de la cadena. Yo necesito, como asesor tributario, como asesor contable, necesito que usted me pague para poderlo seguir asesorando. ¿Ok? Listo, Hernando. ¿Alguna otra pregunta?
O puede continuar que usted tiene muchos temas muy interesantes. Bueno, hay un tema que es muy interesante y es que el Ministerio de Salud ya debería haber ordenado a la CPS la entrega de medicinas a domicilio para todo el mundo. Dijeron, bueno, vamos a entregarle a las embarazadas, vamos a entregarle a los ancianos de mayores de 70 años, pero esto debió ser general, pasando aquí a otro tema. Y también para los profesionales independientes, los contadores públicos, hace mucho rato, y aquí pues hablo de los contadores públicos porque es mi profesión, pero para todos los independientes que en este momento están pasando por estas dificultades, se ha debido abolir temporalmente el pago de la pensión, ¿ok? El pago de la pensión, porque eso se puede reponer después. Lo principal y lo ideal es la salud. Pague la salud y luego nosotros le vamos a dar un plazo razonable para que pueda pagar el aporte de pensión, ¿ok? Bueno, bajo este estado de emergencia también, donde el presidente ha dicho todos ponen, entonces hay unos funcionarios del Estado que son, que son poderosos y que ganan unos sueldos poderosos. Entonces, yo creo que si yo me gano 30 millones de pesos, puedo vivir con 20. Entonces, el Estado debe hacer un recorte, ¿no? Un recorte a estos grandes sueldos de la nación y decirle, vamos a invertirlos en lo que necesitamos invertir. Vamos a coger esta plata que usted está ganando. Además, usted gana 36 millones, viva con 20 y colabórenos con 16. ¿Para qué? Para ayudar a estas familias que están viviendo del día a día y que los hemos encerrado. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente, ¿qué va a hacer? Los que venden mangos en la calle, los que venden bonais, los que lustran zapatos. Yo pienso que el gobierno ha tenido una buena intención en darle los 160.000 pesos de Familias en Acción, los 75.000 de devolución del IVA, lo de los jóvenes. Pero es insuficiente porque hay muchísima gente que está trabajando en las calles y no pertenece a ninguno de estos programas. Entonces, hace mucho rato que han debido hacer esto. Vamos a hacer una reforma, como estamos en una cuestión de emergencia que hacía 75 o 100 años no la vivíamos, yo creo que no la vivimos desde la gripa española de 1918, entonces tenemos que tomar son decisiones drásticas. Ahora, ya sabemos y ya lo hemos hablado, las empresas no tienen con qué pagar. Y hay un economista muy famoso por allí que dijo, en época de crisis no podemos mantener la ortodoxia económica. Entonces, el gobierno ha dicho, o el ministro ha dicho, mire, no podemos pedirle al Banco de la República que emita, porque si el Banco de la República emite, entonces vamos a tener inflación. Yo arriesgaría un poquitico la inflación, pero emitiría porque tenemos una emergencia y tenemos que atender esa emergencia. Y no podemos exprimir las empresas. Las empresas no tienen, las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad económica para ayudarle al gobierno en esta emergencia. Necesita el gobierno echar mano de los recursos que tiene. Yo no me meto mucho con las reservas internacionales. Sabemos que tenemos 53.000 millones en reservas internacionales. Algunos entendidos han dicho que, bueno, traigamos las reservas internacionales, traigamos 10.000 millones de dólares en reservas internacionales y apliquémoslas a la economía nacional, pero este no es un tema que yo debo abordar. Pero sí sé que el Banco de la República puede emitir y con eso vamos a tener unos recursos. Las empresas pequeñas y las empresas medianas, los profesionales independientes, en este momento, según esa encuesta que acaba de publicar la Cámara de Comercio y que yo comparto, y según lo que estamos palpando en la realidad, no tienen capacidad económica para ayudar al Estado a solucionar este problema en el que estamos. Entonces, el Estado tiene que hacer otra cosa. Y después, post
pandemia o post cuarentena o post aislamiento, el Estado va a tener que tomar la premisa keynesiana. La premisa keynesiana de la era de la Gran Depresión en los Estados Unidos era señora, compre, señora, compre, porque ante esa depresión todos los precios amanecían cada día más baratos, entonces la gente con el dinero guardado. Para Keynes no era tan importante tener el ahorro, el dinero guardado, como que se movilizara la economía. Porque yo mando a arreglar mis zapatos con los 25,000 o 30,000 pesos que tengo guardados, entonces el zapatero tendrá con qué comprar comida, y el que vende comida tendrá con qué pagar su arriendo, y el que paga, etcétera, etcétera. Entonces es el movimiento, ¿no? Tener que movilizar más la economía, mover el dinero para que la economía se dinamice. Y pues nos tocará llevar a arreglar los zapatos, el bolso, el tocadisco, la impresora que se dañó, pero la economía tiene que funcionar. Y el Estado tiene que invertir. El Estado va a tener que dinamizar la economía de esa manera como lo planteaba Keynes en los años 30. Bueno, hay otra cosa que es con los bancos. Los bancos hace 20 años, cuando estaba el doctor Andrés Pastrana de presidente y el ministro de Hacienda, no recuerdo el nombre muy bien ahora, sí sé quién es, pero no recuerdo el nombre, el antioqueño, él dijo, bueno, a la banca hay que darle una mano, vamos a poner el 2 por 1000, y él se fue para Washington y se vino muy rápidamente, convocó a la junta, a la junta directiva del banco, y vamos a poner el 2 por 1000, que después se volvió 3 por 1000, que después se volvió 4 por 1000 y que aún lo tenemos ya con mayoría de edad de 20 años. Vamos a salvar la banca, y todos dijimos, bueno, vamos a salvar la banca. Este es un impuesto temporal por un año y no sé qué, y se fue quedando y se fue quedando. Ahorita la banca tiene que meterse la mano y ha hecho, reconozco que ha hecho algunos aportes, pero no todos, y no son tan generosos como nosotros esperaríamos. Por ejemplo, yo tengo un banco, que no voy a mencionar aquí, que todos los días me está diciendo, esto es un caso personal, mire, no fue posible abonar su crédito porque usted no tenía nada en la cuenta corriente. Claro, yo no tengo nada en la cuenta corriente, yo tengo un sobregiro allí que ellos no van a utilizar para eso. Entonces la banca tiene que también poner su grano de arena. La banca tiene que congelar estas cuotas y estos intereses por lo menos 4 meses hasta que esto comience a funcionar. Tiene que comenzar a congelar y a dar mínimo 4 meses, porque la economía no se nos va a componer en 4 meses, pero tiene que comenzar a arreglar, tiene que comenzar a funcionar. Entonces, no es posible que los bancos a estas alturas todavía le estén mandando a decir a la gente, mire, señores, su cuota se le vence mañana, nosotros le facilitamos para que la pague. Señores, no hay plata. Los empleados no tienen plata porque están en su casa en vacaciones colectivas o vacaciones anticipadas. Otros están en licencia no remunerada, que en principio el señor ministro, nuestro colega, dijo que sí pueden dar licencia no remunerada. El domingo sacó una resolución, un decreto diciendo, no, ya no les pueden dar licencia remunerada si el empleado no la solicita. Entonces el empleado no la va a solicitar. Entonces dijo, bueno, vamos a investigar a 300 empresas que han despedido a sus trabajadores con licencia no remunerada, porque eso es ilegal. Entonces se nos presenta esto, los empleados no van a pagar. Doctor, los independientes no vamos a pagar. ¿Por qué? Porque es que no tenemos. Entonces los independientes, que nos ganamos 2 o 3 millones de pesos o 4 millones, pero que con motivo de este confinamiento y de esta emergencia solamente vamos a recibir 1 millón, resulta que tenemos que comer y pagar el arriendo y pagar servicios públicos, porque a los extractos 3 y 4 y 5 no nos han
no nos van a financiar los servicios públicos. Esos estratos tenemos que pagar. Se los han financiado a 36 meses al estrato 1 y 2. Entonces, yo no sé qué pasaría con las demás personas, pero no hay con qué pagar. Los bancos tienen que estar conscientes que nosotros ya nos sacrificamos por ellos, que ellos ahora deben sacrificar, y muy entre comillas, porque ellos han mostrado unos resultados maravillosos en los años anteriores. Entonces es hora de que retribuyan en algo a sus clientes esto que los clientes les han dado a ganar en años anteriores. Entonces no es el cuento de que venga, solicíteme usted a ver qué puedo hacer, que lo voy a meter en estudio. Esto debió ser automático. Los bancos tienen que automáticamente congelar estos plazos y estos intereses y todas las cosas que le cobran a los empleados. Doctor, Otra cosa. Sí, Carolina. hay una persona por acá, Luis Fernando Adams, quiere intervenir. Entonces, José, le damos la palabra, por favor. Luis Fernando, ¿puedes activar tu micrófono? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Doctor García, un cordial saludo a todos. ¿Cómo estás, Lucho? Mucho gusto. Todo muy bien. Es que ayer vieron noticias precisamente para hacer parte aquí de la charla. Habían 7 puntos que un grupo de empresarios en Bogotá que unieron 7 puntos que entre ellos proponer el Estado de que los parafiscales se sostengan por parte del Estado durante el año 2020 y que la parte tributaria arrancara a partir del segundo semestre de este año. No sé pues qué tan viable puede ser esa situación, porque pues realmente todos los días salen noticias nuevas y el trabajador independiente, como lo estamos viendo, se ve afectado cada momento en esta situación. Y ya empezamos a ver las primeras reacciones negativas frente a todo, porque realmente pues tenemos que entender también una cosita de que en este aspecto todos vamos a perder algo, ¿no? Porque es algo que nadie tenía presupuestado ni esperaba esta situación, y que el Estado pues es el primero en decirnos a nosotros qué solución atender, pero que sea equitativa. Así como dice el doctor García, o sea, también por parte de ellos, de la banca, del Estado, nosotros también como trabajadores independientes o los empresarios o todos los demás también trabajemos a la par en equilibrio. Entonces quería conocer, era de los 7 puntos, entre esos 2 que acabo de comentar, ¿cómo la ven? ¿Cómo lo ven viable? A mí me parece que cualquier cosa que se haga para aminorar el impacto que esta emergencia está teniendo entre los trabajadores independientes y ante la ciudadanía en general es bienvenida. Yo tengo una inquietud que me manifestó un colega ayer, y es en referente a los contadores públicos, que en su gran mayoría somos trabajadores independientes. La Junta Central de Contadores dispone de unos recursos. En este momento no recuerdo bajo qué rubro están, pero la Junta Central de Contadores está en mora de decretar que estos recursos se emplearan para pagar la seguridad social de los contadores independientes, porque no tenemos con qué pagar nuestros gastos, nuestros mínimo vital. Nuestro mínimo vital no tenemos con qué pagar lo elemental, mucho menos vamos a tener con qué pagar la seguridad social. Entonces, la Junta Central de Contadores dispone de unos recursos, sabemos que dispone de ellos. Yo creo que el doctor Hernando Zuluaga nos podrá ilustrar un poquitico más acerca de este punto, y está en mora de que sería bienvenido ese aporte de la Junta Central para con los contadores públicos que estamos afectados en este momento. Hernando, ¿tienes conocimiento de este rubro de que dispone la Junta Central? De esos recursos se ha venido de esos recursos se ha venido hablando hace una cantidad de años, y cuando uno está en el Tribunal Disciplinario de la Junta, por allá no se ven los recursos. Posteriormente hubo unas inversiones de unos presupuestos, tampoco se supo. Es decir,
es bastante secreto el manejo de esos recursos por parte de la Junta Central de Contadores. Tanto que el Tribunal Disciplinario, estando yo 3 años allá, nunca llegué a conocer cuáles eran realmente unos recursos que tenían, que después me dicen que se invirtieron en oficinas, no sé. De cualquier forma, no conozco eso, qué recursos sean y y que haya la posibilidad de que se invierta en esa forma. Pues yo diría que por lo menos quitaran el cobro ahora de cualquier certificado, que al fin y al cabo eso no sería ningún peso porque no hay contadores que estén pidiendo certificado por ningún motivo. Ajá. Bueno, eso valdría la pena, vale la pena que alguien le plantea a la Junta Central esto. Los contadores públicos estamos desprotegidos, por favor, ustedes, nosotros también hemos colaborado con ustedes, cada certificado nos vale 30 o 33 mil pesos, entonces ahora retribúyanos en algo de esto. Hay una cosa que yo quería retomar, Hernando y Carolina, es el tema de el aplazamiento de las declaraciones de retención en la fuente, tanto nacionales como municipales. Resulta que están diciendo, mire, es que usted puede presentar su declaración de retención en la fuente porque esto no lo vamos a aplazar y esto es muy poquito. Entonces, aquí tenemos que hablar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano. Dentro de las 34 excepciones que puso el gobierno nacional para que pudiéramos salir a la calle, no dice que los contadores públicos o que los auxiliares de contabilidad puedan ir a las empresas. Y resulta que nosotros no podemos movilizarnos porque voy a ir a hacer la retención en la fuente de mi empresa. Eso por un lado. Segundo, no todos los contadores públicos tienen computador en su casa. Tercero, no todas las empresas tienen una contabilidad en la nube. Y cuarto, toda la documentación que necesitamos para presentar la retención en la fuente del mes de marzo, esa documentación no la tenemos porque nos fuimos corriendo a la cuarentena, salimos corriendo a la cuarentena y sabemos que nosotros no estamos recibiendo información o documentos fuentes simultáneos con la finalización del mes. Entonces, ¿por qué no han puesto un plazo razonable para la presentación de las declaraciones de retención en la fuente? Muchísimas se van a quedar. ¿Qué pasa con la propiedad horizontal? La propiedad horizontal resulta que todos, sin excepción, deben presentar declaración mensual de retención en la fuente y declaración mensual o bimestral, perdón, de impuesto de industria y comercio en Cali. Y resulta que en su mayoría, y tampoco dentro de las excepciones está que los administradores de propiedad horizontal puedan desplazarse, y vuelve el mismo tema, es que las oficinas de contadores están cerradas, la documentación no ha llegado a los contadores, entonces la declaración de retención en la fuente del mes de marzo que se presenta en abril no se puede presentar porque por sustracción de materia, porque no tenemos cómo, no sabemos qué compramos, no sabemos qué retención se va a aplicar. Entonces, yo diría o alguien diría por ahí, bueno, entonces no la presentemos en abril, pero presentémosla en mayo. Pero no faltará algún acucioso funcionario de fiscalización que esté mirando y digan, bueno, esta copropiedad no presentó la declaración de retefuente en abril y la está presentando en mayo. Entonces debe ser que unió las dos y esto, aquí hay una omisión, entonces por allá le llegará la cartica diciéndole, mire señor, usted no presentó la declaración de marzo en abril, sino que presentó ambas en mayo, entonces le vamos a mandar un requerimiento o un emplazamiento para corrección de esta declaración y le quedará pues un excedente y habrá que después ir a la DIAN a pedirle que lo que pagó en mayo correspondiente a marzo se lo quite, se lo aplique, bueno, una cantidad de diligencias que hay que hacer. Entonces, le ha faltado a la DIAN y le ha faltado a los municipios grandeza para con los contadores públicos, grandeza para con las pequeñas empresas, porque nosotros estamos en una emergencia, no la teníamos hace muchísimos años y como decía el economista que mencioné ahora hace un ratico,
En época de crisis no podemos guardar la ortodoxia. En época de crisis nosotros no podemos mantener estas reglas tan estrictas. Hombre, hay una solución. Si la puede presentar en abril, está bien, pero si la presenta en mayo, no le vamos a cobrar intereses de mora ni sanción. O si la presenta en junio, preséntela en junio, marzo y abril y no le vamos a cobrar intereses de mora ni sanción. Porque es que, entre otras cosas, yo no creo que en el presupuesto general de la DIAN esté contempladas las sanciones por mora. Y las sanciones, exacto, las sanciones por extemporaneidad no están contempladas. Entonces usted no contaba con este dinero. Por favor, permítele que los pequeños contribuyentes presenten sus declaraciones que no pudieron presentar durante el confinamiento, que la presente cuando puedan, aún hasta finalizar el año 2020, sin sanciones por extemporaneidad. Entonces, en esto necesitamos que haya solidaridad para con el contador, solidaridad para con las pequeñas empresas y que haya un mínimo de sentido común. Tenemos que poner la economía al servicio de la vida y no la vida al servicio de la economía. Eso es lo que yo decía en estos días en un chat por allí. Es que no se trata de economía, se trata del ser humano, no se trata de tecnología, se trata del ser humano. Que usted, ¿por qué no tiene contabilidad en la nube? No, porque es que yo soy libre de tener o no tener contabilidad en la nube. ¿Usted por qué no tiene computador? Porque es que yo soy libre de tener o no tener computador. Si mi capacidad económica no me permite tener computador, pues no lo tengo. Entonces, allí tenemos que tener una flexibilización de las normas y tenemos que tener un cierto grado de magnanimidad para con el pequeño contribuyente. Y yo me refiero al pequeño contribuyente más que todo porque son los que pagan asesorías externas. Los grandes tienen su departamento contable y tienen toda clase de recursos para tener tecnología, grandes programas que hacen las cosas, pues, que tienen todo en la nube y que lo pueden hacer. Pero lastimosamente el 95% de nuestros empresarios son pequeños empresarios que viven del día a día y no pueden estar supeditados a unas normas que salen cortadas con el mismo rasero para todo el mundo. Hay que saber diferenciar. Entonces, yo invito a los contadores públicos a que seamos más proactivos, que seamos más unidos. Esta es la oportunidad para que nosotros los contadores públicos seamos más solidarios para con nuestras agremiaciones de contadores públicos. No es posible que tengamos unas asociaciones tan pobres porque no tienen cómo sostenerse. Aquí tenemos en el Valle del Cauca 2 asociaciones de contadores. ADECONTA, que es la tradicional de casi 60 años, y el Centro de Estudios Grupo de los 100. Ambos luchamos por sostenernos y luchamos por la reivindicación de los contadores, luchamos por los pequeños empresarios y luchamos por el bienestar de la sociedad. Pero lastimosamente, nuestros contadores no se asocian como debiera ser y si se asocian no corresponden con el sostenimiento de estas instituciones. Entonces, aquí, en estos momentos, es cuando más necesitamos la unión gremial, porque necesitamos quien nos defienda, quien hable por nosotros y necesitamos quien pueda en cualquier momento dirigirse a los grandes estamentos para decir, aquí estamos nosotros, tenemos estas necesidades, tenemos estas dificultades, necesitamos que ustedes nos escuchen y nos ayuden a solucionar los problemas. Entre todos podemos salir adelante. Esto es una emergencia, como lo hemos repetido tantas veces, y necesitamos dejar a un lado la ortodoxia y ponernos prácticos y ponernos coherentes. Yo quería intervenir con lo siguiente. Ayer oía a uno de nuestros panelistas diciendo, en Colombia se están formando contadores para el Estado y no para las empresas. Totalmente de acuerdo. Porque esa es la labor que desarrollamos. Y otra, es que el Estado nos utiliza a los contadores públicos, entre comillas esa palabra utiliza, y nos utiliza para todos y es ajeno a todas nuestras necesidades y a nuestros requerimientos.
Tanto que Total. yo conozco del grupo de los 100 escribiendo comunicados, comunicaciones muy importantes, muy bien cimentadas, y de las cuales las respuestas no han sido pobres, no han sido lo suficientemente amplias como ellos lo requieren. Pero quería hacer aquí un grupo de preguntas que bullen por el ambiente. ¿Cree que una empresa puede decidir quedarse sin contador debido a los efectos del COVID-19? Se lo dejo como inquietud. Considero que es preciso modificar las reglas de juego de la conciliación fiscal para el 2020, dados los efectos en este año agradable del COVID-19. Deberá el gobierno, ojo con esta propuesta, que es, deberá el gobierno obligar a la UGPP a no emitir requerimientos y si ya lo hizo, no pedir sus respuestas por este año. Ustedes saben que abrieron las notarías mientras era el obligatorio el aislamiento y siguen abiertas. Eran necesarias su apertura cuando las constructoras no podían trabajar y cuando las inmobiliarias tampoco podían trabajar. Otra, ¿a qué empresas y sus correspondientes empleados y mano de obra debe dárseles aislamiento inteligente en el transcurso de esta semana y el 27 de abril? Yo considero que debe abrirse a la industria y a sus trabajadores, a las constructoras y a sus trabajadores, a los servicios de mantenimiento, a los contadores independientes y aquellos contadores, yo diría que también son empleados que tienen obligaciones y responsabilidades frente a la DIAN. Bueno, y surgen unas que ya son de tipo técnico, por efectos de lo que sucedería con los estados financieros. ¿Cómo se calcularía el endeudamiento en empresas afectadas por el COVID-19? ¿Cambiarán las formas de calcular las razones financieras por efecto del COVID-19? ¿Cómo se tratará la depreciación de bienes en tiempo del COVID-19? El deterioro aplicado a cartera e inventarios sufrirá algunos cambios por efecto del COVID-19. ¿Será necesario separar los resultados de las pérdidas calculadas por efectos del COVID-19? ¿En qué partidas de los estados financieros se colocarán los efectos del COVID-19? Y tengo unas más amplias que son las siguientes. Conviene proponer que el gobierno ordene la preparación de estados financieros del primer trimestre del 2020 comparativos con los del 2019. ¿Para qué? Para observar que no fueron afectados por el COVID-19 o que si lo fueron no afectaron tanto la información financiera. Otra, conviene proponer que el gobierno ordene la preparación de estados financieros de mayo, segundo trimestre hasta septiembre del 2019, comparado con septiembre del 2019, para medir la evidencia de la incidencia en dicho semestre del COVID-19. Entonces, aceptar esa propuesta, supongamos, se obligaría a los revisores fiscales a emitir dictamen y necesariamente informe de gestión del gerente y junta directiva y además la certificación que establece la ley 222. Son detallitos y cosas en que estamos metidos los contadores públicos. Ayer el doctor Héctor Jaime Correa nos decía, las firmas de contadores en el mundo están por efecto del COVID-19 ilíquidas. Y dijo una cantidad de frases que me gustaría que lo escucharan en la conferencia de Héctor Jaime Correa en el día de ayer. Y yo quiero comentar que salió una propuesta de industrias gráficas, de las industrias gráficas que también están paralizadas, que son la de postergar un año el pago de parafiscales y parcialmente la seguridad social. Diferir el pago de la pila con plazos razonables. Congelar el pago de impuestos de todo tipo por 12 meses. Establecer créditos automáticos con cero interés para pago de nómina y proveedores. Y controlar la alta volatilidad del dólar. La otra inquietud es cómo estamos facturando los contadores públicos independientes. Esas facturas nos las van a recibir, nos las van a aceptar. ¿Cuál condición había en el trabajo para que nos permitan hacerlo?
les pagarán los honorarios de los meses de marzo y abril. Aquí hay la pregunta de Redmi, está en el chat, que dice: la suspensión del contrato, aunque hay que seguir cotizando a la seguridad social, ¿es viable realizar liquidación de prestaciones sociales para que el empleado no se vaya sin dinero hacer caso a la cuarentena? Ahí le dejo, son inquietudes un poquito todas que saltan a la vista, aunque no están en forma coherente, pero que quiero con el grupo de los 100 que organicemos un documento que salga el lunes o martes para la presidencia de la República. Al fin y al cabo ampliaron hasta el 27 el aislamiento, entonces vamos a tener tiempo de hacerlo. Yo pretendía hacerlo esta semana, pero ya siento que no hay tanta carrera, porque al fin y al cabo nos podrán escuchar en ese transcurso. Correcto, muy interesantes los planteamientos. Y yo rescato de allí una, y es la de la UGPP. Hace mucho rato que la UGPP está en mora de reorganizarse y de aclarar sus funciones, porque viene trabajando en contravía de algunos lineamientos del gobierno nacional. Entonces se convirtió en una especie de Gestapo persiguiendo a la gente porque no está aportando exactamente lo que ellos dicen, lo que consideran, y resulta que no están teniendo en cuenta la rentabilidad, solamente están teniendo en cuenta los ingresos totales. Así que dentro de esta coyuntura que estamos viviendo, sería muy oportuno que se replanteara el funcionamiento y los alcances de fiscalización de esta entidad UGPP, que se convirtió más que la diana a quien la gente le tiene tanto miedo, en el terror de todos los ciudadanos colombianos. Y otra que yo rescato es el tema de los contadores públicos. Nosotros somos asesores permanentes y como asesores permanentes tenemos derecho a nuestros honorarios, porque nosotros no podemos decir que presentamos la declaración de renta por 10 meses, sino por los 12, medios magnéticos por 10 meses, sino por los 12. Entonces es muy justo que los honorarios nuestros sean respetados, porque nuestros contratos se extienden por un periodo de un año en la mayoría de los casos, y ese es el periodo en el cual nosotros trabajamos, rendimos nuestros informes, le trabajamos a la DIAN más que el empleado, pero así es como lo ha dispuesto el gobierno nacional. Entonces, me parece importantísimo que podamos sacar este documento para enviarlo al gobierno nacional, porque es muy pertinente muy pertinente las preguntas que se han hecho allí. Y esto es una cosa novedosa. Estamos enfrentados a algo para lo cual no estábamos preparados, y es la oportunidad para que saquemos a relucir muchos aspectos que son necesarios a tener en cuenta en cuanto a presentación de estados financieros, informes a las juntas, informes a los accionistas e informes al gobierno nacional. Bueno, Carolina, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, no tengo ninguna por acá, solo comentarios acerca de pues que está la gente de acuerdo con la intervención, con las reflexiones que hace el doctor Miguel Ángel. Pero Esther está levantando la mano, entonces José, por favor, le damos paso a Esther. Esther, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Esther. Bueno, parece que la levantó sin querer. No, señor, entonces continuemos. Yo tengo una inquietud. ¿Algún contador público, algún consultor ha hecho los cálculos de lo que equivale en términos de sueldo unos honorarios de 500.000 pesos? Es decir, estar hacia atrás y hacer el cálculo cuánto es si su sueldo fueran tal valor para llegar a 500.000 pesos como honorario, que además tienen las retenciones de la fuente correspondientes. Yo creo que ese cálculo no lo hace ningún contador y simplemente piden los honorarios como si ese fuera un valor, como valor que no tiene ningún derecho a prestaciones sociales, no tiene derechos adicionales. De manera que esa es una reflexión que debe hacerse
porque me parece que no hay contador público independiente que haga bien los cálculos de los honorarios a que tiene derecho en verdad. Si se comparara ese valor con el valor en sueldo, sería definitivamente menos del 50% de lo que está él solicitando y lo que está logrando. Correcto, así es. Así es. Perfecto. Bueno, Carolina, entonces, va Miguel Ángel, muchas gracias. Esta información queda en Facebook y en YouTube. En YouTube. Ajá. Entonces, lo que queremos aquí con esto es que se sepa que nos estamos acercando a los contadores públicos, también a los administradores, a los economistas, a los abogados que utilizan nuestra página y debo comentarles, pues aprovechando de una vez, pues que Actualice se sigue vigente, seguimos trabajando, no hemos retirado ningún empleado, todos están trabajando y están trabajando por el bien de los contadores públicos, los contenidos permanecen actualizados completamente, nuestros servicios de conferencias en línea inclusive también están siendo utilizados y nuestras herramientas tecnológicas están al servicio de la comunidad de los contadores públicos, quienes los pueden adquirir también en este momento sin dificultad de ninguna clase. Nosotros no hemos cerrado, tenemos a todas las personas que nos colaboran trabajando por la comunidad de los contadores públicos y por todos los que utilizan nuestras herramientas y utilizan nuestra página. Muchas gracias. Entonces, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muy rico haberlo escuchado. Carolina. Un gusto. Estén muy bien. Bueno, gracias. Bueno, a todos los que están en este momento con nosotros, a las 3 de la tarde continuamos con nuestras charlas en casa. Actualícese acompañándonos, como dice el doctor Zuluaga, todos nos tenemos que cuidar, es un esfuerzo de todos. El contador desde su casa, nuestros conferencistas y amigos aportando sus conocimientos y Actualícese facilitando la plataforma. Estamos... ¿Acuerda de quiénes van a estar a las 3 de la tarde y a las 5? A las 3 de la tarde tenemos a Gabriel Gaitán con la segunda parte del impacto en la revisoría fiscal para el 2020, para este año, debido a los dictámenes que están por emitir. A las 5 de la tarde tenemos la pandemia y la continuidad de los negocios con el doctor René Castro. Entonces, pues los esperamos, nos vemos en una horita y muchísimas gracias por acompañarnos. Janet Castillo, muchísimas gracias por la difusión, por ayudarme a hacer la difusión. Carolina, sería bueno que dijéramos que mañana, de 11 a 12, va a estar Luis Adelmo Plaza, un funcionario de la DIAN, hablándonos con las entidades del régimen tributario especial. De 9 a 10, Rodrigo Vallejo, con él iniciaremos. Y después va a estar Esteban de 3 a 4, Esteban Correa, que es ya intervino en una primera oportunidad y esta vez nos va a hablar de toda esa temática de alto interés, de efectos de la tecnología, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Y por último, de 5 a 6 va a estar Luis Alberto Penagos, hablándonos de esa problemática del lavado de activos y todos esos líos que están apareciendo y que permanecen desde hace mucho tiempo en nuestro país y en el mundo. Listo, sí señor. Gracias, don Hernando, por recordarnos la agenda. Listo, entonces a todos, muchísimas gracias y nos vemos a las 3 de la tarde con el doctor Gabriel Gaitán. Chao, chao. Gracias, doctor Miguel Ángel. Hasta luego. Muchas gracias.